Bienvenidos a todos ustedes aquí a Raíces de la Fe. Estamos contentos de tenerlos acá a través de este medio, Facebook y otras plataformas de media social. Gracias, hermanos. Un aplauso para todos ustedes también desde mi corazón. Shabbat es algo muy especial. Dani le gusta ponernos un extra ayuda con los aplausos, pero realmente es una gran bendición poder estar con ustedes y compartir este segmento tan especial que es la palabra del Eterno, la Torah. Sus enseñanzas, porque son sus enseñanzas. Todo lo que estudiamos deriva, es extraído de su santa palabra, que es la Torah, los profetas y el Brit Hadashah, el pacto renovado Nuevo Testamento. Toda la palabra del Eterno es deliciosa de poderla degustar, comerla. Es un pan, es el pan que bajó del cielo realmente. Fue entregada en un monte y entregada a su pueblo hace 3.500 años. Y por eso nosotros decimos que es la mejor manera de describir es el maná. Y es un maná que continúa. Los Midrashim dicen de que la Torah, ¿verdad? Es como un maná, que es el maná que comía el pueblo y que a veces el mismo pueblo lo rechazaba. Pero de que muchos cada día era un sabor diferente. Algunos dicen o comentan de que imaginaban un sabor específico y ese día les sabía a ese sabor el maná. Pero de que se cansaron algunos de escuchar, y eso nos pasa hoy en día también. A veces la gente no quiere escuchar la palabra de Dios porque están tal vez más centrados en la problemática que están confrontando en ese día. Y eso nos pasa a todos los seres humanos porque somos, digamos, emocionales. Somos a veces un poco temáticos y enchapados a nuestras formas y en un momento de enojo o de frustración. No queremos trabajar con nadie, es decir, cerramos nuestras puertas a todas las relaciones que quieren animarnos, incluyendo a Dios. Y deberíamos de ser lo contrario. Yo siempre digo, no debemos de correr de la presencia de Dios, sino correr hacia la presencia del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces, en este día, hermanos, estaremos estudiando Matot y Masei. Realmente, soy honesto, es una doble porción, pero creo que vamos a hablar un poquito más de Matot, porque yo creo que el tema que se ha escogido para hoy es acerca de los votos, es acerca de promesas, es acerca de cumplir a Hashem cuando hacemos promesas o cuando hacemos promesas a nuestras relaciones, que es importante. Queremos simplemente sumergirnos un poquito para que entendamos cuán importante es cumplir la palabra que damos. Cuán importante es dar resultados a las promesas que hacemos. Presentar los resultados, la evidencia que estamos siendo fieles a esas promesas. Entonces, Matot y Masei, pero hoy, ¿qué significa Matot y Masei? Déjenme explicar eso. Matot significa tribus, que está en plural, y Masei también está en plural, son viajes o jornadas. Y eso se refiere a las jornadas que iban peregrinando el pueblo de Israel a través de todo el desierto durante 40 años. Entonces, no le he puesto un subtítulo. Voy a dejar que el Espíritu Santo me dirija mientras estamos hablando. Y eventualmente ustedes van a ver el subtítulo de este tema de hoy cuando subamos esta enseñanza a YouTube. Pero Matot Masei comprende estudiar números 32 al 36:13. 32 al 36:13 del libro de Números. Profetas estudiamos a Jeremías o Jeremiah, Jeremiyahu, como se dicen también, en los capítulos 2:4 al 28, capítulo 3 al 4 y capítulo 1 al 2. Pacto renovado, Nuevo Testamento, se estudia Lucas 13, 1, 9, Marcos 11, 22 al 23 y algunas otras
¿cómo se dice? Escrituras que daremos la información cuando vayamos avanzando en la enseñanza. Reconocemos, ¿verdad?, de que Matot es la porción número 42 y Masei la número 43. En este año, es un año regular, se estudia juntas. En años bisiestos se estudian separadas. Nuevamente, siempre les recordamos, somos una congregación mesiánica o judeo-cristiana y les invitamos a todos aquellos que nos miran por YouTube o por los videos, que por favor, si están en el Metroplex, en la área del Metroplex, o aquí en Irving, en Grand Prairie, en Fort Worth, vengan y se congreguen con nosotros, arráigase a su Mesías. Son tiempos especiales, tiempos retantes, así es que aumentemos en fe, cultivemos a nuestra familia a través de la Santa Torá y las santas enseñanzas de su palabra. Siempre les decimos, hermanos, si el contenido que nosotros ofrecemos les gusta, les edifica, de alguna manera ha contribuido a su vida, por favor, regálenos un like. También que considere, si no se está congregando en ningún lado, considere hacer una ofrenda en referencia a ese beneficio que usted recibe. No estamos vendiendo la palabra, pero somos una congregación que también podemos utilizar cualquier tipo de donación u ofrenda para el crecimiento de la misma y que mantengamos, ¿verdad?, este faro de luz que es la palabra del Eterno. Y al mismo tiempo también les recordamos que aprender Torah junto es la mejor manera. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Así de que les invitamos, hermanos, que nos apoyen si usted se siente apoyado con estas enseñanzas. Le recordamos también que la Biblia es nuestra plataforma única. Es de donde todo se escribe, todo libro santo, todo libro que se refiere al Dios de Israel, al su Mesías, que habla de su Santo Espíritu, tiene como base la Biblia. Pero también estudiamos con recursos académicos, recursos tradicionales, ¿verdad?, de la tradición judía, los sabios judíos, la profecía, los profetas, lo que Dios está revelando hoy. Obviamente, somos creyentes en el Mesías, por lo tanto, el Nuevo Testamento forma también una plataforma fundamental de nuestras enseñanzas. Acá tenemos algunos de los recursos que hemos estado estudiando por los últimos meses y aquí tenemos al lado derecho, usualmente siempre a la mitad de ese lado derecho son los recursos que estamos en actividad y los otros hacia la izquierda son los recursos que son suplementarios. Y seguimos adelante, hermanos. Para comenzar, vamos a empezar dando un resumen. Aproximadamente por el año 2488 antes, ¿verdad?, de la era común, o sea, en el año 2488, mejor dicho, creo que ahí cometí un error, desde el momento que Dios establece la creación, ¿ok? Vuelvo y repito, en el año 2488, los 40 años en el desierto están llegando a su fin. Ya el pueblo salió de Egipto, ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Miriam y Aarón han fallecido. Y Yahoshua o Josué ha sido nombrado como sucesor del liderazgo del pueblo. Eso es establecido por Dios y con las manos sobre su cabeza o sobre su vida, Moshe ha pronunciado que este es el próximo líder una vez que él sea ascendido o sea tomada su vida por Hashem. En estas dos últimas porciones del Sefer de Números o Bamidbar, Matot y Masei, que son las dos porciones que estamos estudiando hoy, Hashem comienza a cerrar las cosas pendientes. ¿Qué significa cerrar cosas pendientes? Bueno, una de ellas es ¿quién va a lidiar al pueblo después de Moshe? Josué. ¿Dónde estamos? Estamos cercanos a entrar. Empieza a cerrar, ¿verdad?, cosas pendientes. Las últimas leyes mencionadas en estas porciones son interesantísimas. ¿Por qué? Porque son fuera de lo que cualquier persona esperaría de un liderazgo, de liderazgo divino. ¿Por qué? Porque no tienen
quizás que ver con cosas, todo militar, todo de conquista, sino que empieza por dar unas leyes que son bien peculiares. Se detallan las leyes de los votos personales, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver esto? Los votos personales, las promesas, con la entrada victoriosa a conquistar la tierra. Por eso le digo, eso es bien interesante. ¿Cuándo se puede detener o neutralizar una promesa, un voto, y cuándo no se puede borrar? En adición, se instruye a Moshe a vengarse de Madián por tratar a Israel como enemigos. En esa batalla, tanto Balac como Bilam mueren. Está cerrando el Señor los círculos, está cerrando todo lo que está pendiente. Después de la guerra, Moshe instruye a los soldados sobre las leyes aplicables de tumá, de impureza. Interesante, ¿no? Porque muchas veces, cuando leemos las otras porciones de donde hemos estado viniendo, se nos olvida de que si una persona mata a alguien, está en contacto directo con un muerto. Si estás en guerra, a veces los muertos están ahí en el suelo y la gente les pasa encima mientras están peleando. ¿Estamos entendiendo? Estamos hablando de peleas en la antigüedad que tenían que ver con un contacto bastante cercano. Hoy en día es de balas y es de a unas ciertas distancias, pero en aquellos tiempos era más una lucha campal de cuerpo a cuerpo, de espada a espada. Entonces, se detallan las leyes de los votos personales, cuándo se pueden detener, neutralizar y cuándo no se pueden borrar. En adición, se instruye a Moshe vengarse de Madián. Después de la guerra, en el tercer punto, Moshe instruye a los soldados sobre las leyes aplicables de tumá, es decir, de impureza, e instruye a los soldados que se purifiquen los 7 días establecidos en los mandamientos que ya hemos estudiado anteriormente. Moshe ordena la división justa del botín entre los soldados, la comunidad y el Mishkan. Todo lo que recuperaron no puede ser solamente para los soldados, tienen que ser responsables y equitativamente separarlos en estas 3 partes de la comunidad: lo militar, la comunidad y para el santuario. Se nos enseñan las leyes de cómo hacer kosher nuestra vasija, cómo limpiarlas apropiadamente. Y el requisito de la Torah para que las vasijas de metal hechas por un no judío o compradas a uno judío, ¿verdad?, sean sumergidas, en este caso israelitas. En ese momento, si vamos al contexto histórico, se les llamaba israelita. Una vasija que era hecha por un no israelita o compradas por un no israelita sean sumergidas en una mikve antes de ser utilizadas. En otras palabras, lavarlas para purificarlas. Modernamente, en este procedimiento se incluye todo lo que es de cristal, todo lo metálico, se tiene que lavar también de esa manera. En agradecimiento por el hecho de que si un solo soldado se perdió, ni un solo soldado murió en la batalla, en agradecimiento, hermano, los líderes, los generales del pueblo decidieron entregar sus propias porciones, los que les tocaba a ellos, como ofrenda a Hashem, por reconocimiento, como darle gloria a Dios, porque ninguno de sus hombres falleció. Eso fue un milagro que muchas veces se nos pasa desapercibido en la Escritura. El peso total de todo el oro recuperado que ellos donaron fue de 837.5 libras, de acuerdo a Ariel Kaplan. No sé si me están entendiendo. No todos los soldados, fueron llamados a que hicieran esto. Estos son los jefes, los generales, en agradecimiento de que sus soldados no padecieron muerte, entonces decidieron donar lo que les pertenecía a ellos del botín. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manashe se acercan a Moshe para adquirir los territorios de Transjordania, lo que se llama hoy en día Transjordania, capturados del rey Sihón y el rey Og. En primera instancia, Moshe se enoja y trata la petición como un acto de cobardía y con sospecha. Él piensa que ellos se van a quedar, pero eventualmente se da cuenta de que no. Y llegan a un acuerdo entre las 3 tribus
y Moshe tras Jordán a cambio de ocupar los territorios inmediatos antes de entrar y tomar la tierra de Israel. O sea, eso no estaba en parte de los planes. Los planes originales eran que una vez que pasaran el Jordán, esa era la tierra de Israel, pero ellos decidieron tomar esas tierras porque ya habían vencido a los reyes que estaban de ese lado, ¿me entiendes? Los reinos de esos reyes. Entonces, si ya los vencimos, vamos a tomar también estas tierras. Moshe instruye a los hijos de Israel para que limpien la tierra de todas las influencias negativas y establece los límites bíblicos de la tierra. En otras palabras, toda esta gente que vive acá prácticamente tienen prácticas y que son abominaciones, y Dios quiere que ustedes limpien esta área. Se nombran nuevos líderes para supervisar la división de la tierra y se ordenan las 48 ciudades levíticas, ¿verdad? Incluidas las 7 ciudades de refugio. Creo que fue la semana pasada que estaba tratando de recordar la palabra refugio y no me acordaba. Para aquellos que se quedaron con eso, aquí se los presento. Okay. No sé, a veces uno se bloquea con las cosas más pequeñas. Se detallan las leyes relativas al asesinato involuntario. Y se establece la prohibición de casarse fuera de la propia tribu. Esta prohibición fue solo para la generación que entraría a ocupar la tierra. Vamos a ver si explicamos eso un poquito más. Se establecen leyes para establecer ciudades de refugio para personas que posiblemente matan a alguien sin querer en accidente. Pero habían leyes, como les hemos explicado, de que decían de que si una persona siente de que tú mataste a un familiar mío, aunque sea de accidente, a veces estas personas sentían el derecho de ejecutar lo que se llama ajusticiar a esa persona, porque ojo por ojo, diente por diente, en ese sentido de esperar establecer una venganza. No de que el ojo por ojo y diente por diente significa eso, pero se malinterpretó esto siempre desde el principio. Entonces se establecía de que las personas pudieran ir a cazar a esa persona. ¿Okay? Y entonces estas ciudades de refugio estaban establecidas para defender a esas personas que no tenían intención. Y a veces hasta los mismos asesinos se podían esconder si nadie sabía, pero si alguien se daba cuenta que una persona había cometido una falta, ¿okay? Había asesinado con alevosía, con maldad, podían ser entregados porque esa persona tiene que confrontar la ley. ¿Okay? Entonces ahora, en referencia a las prohibiciones de casarse con la gente de la misma tribu, ¿por qué Dios establece que si usted se va a casar, usted se tiene que casar con alguien de su misma tribu para mantener la integridad de todas las tribus? ¿Me está entendiendo? Por eso Dios estableció esas reglas de esa manera. Ok. Ahora, como escritura, hermanos, direccional, tenemos Lucas 13, 6, 9. Ustedes saben que siempre les doy una especie de escritura que nos dé una dirección hacia dónde vamos con esta enseñanza. Y dice lo siguiente. Esta es la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola, refiriéndose a Yeshua. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Un árbol frutal está supuesto a dar ¿qué? En otras palabras, esa semilla tiene una promesa. Que si esa semilla se siembra y nace un árbol y esa semilla es de un árbol frutal, ese árbol frutal tiene la promesa de dar fruto. ¿Estamos entendiendo? Así somos los seres humanos. Los que conocemos de Hashem, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Tenemos que dar frutos de espiritualidad. Tenemos que dar frutos de benignidad, de moral, de justicia, de amor, de generosidad. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Esa es la semilla que ha sido sembrada en nosotros. En esencia, por el Ruach HaKodesh, nos trae el espíritu de Hashem, el espíritu
espíritu de Mashiach dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra existencia, lo cual es apoyado por el estudio de la Torá, la cual va asentando en nuestro espíritu la voluntad del corazón de Dios dentro de nosotros. Entonces ahora, somos una semilla, por lo tanto, ya crecidos, somos árboles que se espera que demos frutos. Entonces, este árbol de higos estaba supuesto a dar fruto. Verso 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también el espacio de tierra? En otras palabras, no es necesario que siga ocupando el espacio. Pero aquí hay algo interesante que a veces pasa desapercibido. Ustedes saben de que el Señor estableció leyes antes de entrar a la tierra. Una de estas se estudia y dice de que cuando entras a la tierra vas a plantar árboles frutales. ¿Right? ¿Y qué dice? Que durante los 3 primeros años no vas a tocar ese árbol. Vas a dejar que ese árbol crezca y dé los frutos que dé, en la cantidad que dé, sin tocarlo. No se debe de colectar una vez que entra a la tierra. Esto es una ley para cuando entres a la tierra. No necesariamente aplica para otras partes del mundo. Entonces, lo que estoy tratando de ver es de que aquí la justicia del Mashiach, porque muchas veces dice la gente, maldijo a la planta del Señor. ¿Se acuerdan? En la otra, aquí está hablando de una parábola, pero a él le sucedió. Que la parábola en cierta manera es profética. ¿Estamos entendiendo? Porque vamos a estudiar cuando le sucede esto a Yeshua mismo. Pero el punto es que miremos la justicia de parte del Mashiach cuando le sucede esto a él, ¿ok? De que por 3 años he venido esperando frutos y no nace. Es decir, he esperado los 3 años que corresponden a la ley del Eterno que dice no comas ningún fruto, ¿ok? Pero ahora que lo necesito, ahora que lo estoy buscando, ahora que yo puedo venir a buscar a comer, no está, no hay. Por lo tanto, significa de que no es un árbol que quiera dar fruto y hay que cortarlo. Verso 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. El trabajador de él le dice, déjala este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Yo sé que hay algunas personas que enseñan que realmente el ministerio de Yeshua fue nada más 1 año. Tradicionalmente en la cristiandad nos enseñaron que habían sido 3 años y algunos dicen 3 años y medio. Pero yo siento en mi corazón y he estudiado y no tengo ahorita la evidencia para enseñársela, pero de lo que yo he estudiado creo que son 3 años y medio. Porque de esta manera se cumple la completa, o sea, proféticamente esta parábola. Y creo que de esa manera se hace justicia a no cortar un árbol inmediatamente después de los 3 años, sino que le dice, déjame abonar. ¿Qué es lo que hace el Eterno al enviar a Yeshua a la tierra? Porque Yeshua, aunque es directamente el Mashiach del pueblo de Israel, a ese pueblo fue prometido, a ese pueblo Dios primeramente tiene que cumplir. Pero una vez que él no es completamente recibido por el gremio religioso, pues entonces se abren las puertas con su muerte y resurrección a las naciones. Esto ya lo hemos discutido en otras enseñanzas. Una vez que él resucita, ahora se abre la puerta para que las naciones sean injertadas. Todos aquellos que creen en él voluntariamente serán salvos. Ahora, él es el trabajador, el enviado que vino a mejorar a la higuera, a remover la tierra, a poner abono,
a echarle agua. Y a veces se malinterpreta que porque el gremio religioso no creyó en Yeshua, que todo el pueblo no creyó. No, eso es una equivocación. Y también aquellos que han dicho esas cosas dicen una mentira. El pueblo amó a Yeshua. Especialmente gente que lo vio hacer aquellos milagros inéditos. Jamás se había visto cosa ni en Israel ni en ninguna parte en la tierra. Por lo tanto, es importante darnos cuenta de que en esta parábola él está hablando de sí mismo. Él cumplió con venir a abonar la tierra. ¿Y sabe qué? Dio frutos, porque aquí estamos usted y yo, estamos todos nosotros acá escuchando esta enseñanza, Baruch Hashem. Un aplauso para el Eterno. Pongámonos de pie entonces para empezar la enseñanza, hermanos, oficialmente. Baruch Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Amén. Bendecimos a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Aleluya. Parashá 42, Matot, números 30. Verso 12 en adelante. Entonces Moshe habló a los jefes de las tribus del pueblo de Israel. Él dijo, esto es lo que Adonai ha ordenado. Diga conmigo, esto es lo que Adonai ha ordenado. Cuando el rey ordena, no se cuestiona. Y entendamos, no importa la inteligencia, no importa el tiempo, estamos hablando del Rey del universo, no importa el tiempo que vivamos nosotros, su Torah es eterna. No importa cuántos gobiernos cambien, transformen, tergiversen las leyes, su Torah se mantiene la misma para siempre. Cuando un hombre hace un voto a Adonai o se obliga formalmente, ¿quién lo obligó? ¿Alguien? Dios, no, dice, y se obliga. Formalmente con un juramento no debe faltar a su palabra, sino hacer todo lo que dijo que haría. La escritura que dice, cumple tus votos a Hashem. Hay que cumplirlos. Cuando una mujer hace un voto a Adonai, comprometiéndose formalmente, siendo menor de edad, viviendo en la casa de su padre, entonces, diga conmigo, entonces, si su padre ha oído lo que ella prometió o se obligó a hacer y calla, es decir, él escucha que eso es un voto que está fuera del alcance de ella, pero se calla, entonces todos los votos de la joven, en paréntesis, siguen siendo vinculantes, es decir, siguen siendo responsabilidad de ella. Cada obligación a la que se ha comprometido permanecerá. Pero si el día en que su padre lo oye, él expresa su desaprobación, entonces ninguno de sus votos u obligaciones a los que ella se ha comprometido permanecerán en pie. Si él los veta, si él los intercepta y dice, no puedes hacer eso, no hay votos de tu parte, los anula, entonces quedan anulados, ella no es responsable. Y Adonai le perdonará porque su padre expresó su desaprobación. Ahora, verso 7, si habiendo hecho votos o se ha comprometido precipitadamente a una obligación, se casa y su esposo la oye, pero calla con ella el día que se entera, entonces sus votos y obligaciones a los que se le ha comprometido permanecen. Si ella, siendo casada, hace votos, pero el esposo el día que la escucha le dice, no dice nada, entonces los votos de ellas quedan firmes, las promesas que ella hizo quedan firmes. En otras palabras, no te debes de olvidar. No se debe de olvidar.
Verso 9. Pero si su marido expresa su desaprobación el día que la oye, anulará el voto que está sobre ella y la obligación de la que se le ha obligado, que ella misma se ha obligado, y Adonai la perdonará. Sin embargo, el voto de la viuda o de la divorciada, la viuda y la divorciada, incluyendo todo aquello a lo que se ha obligado, será contra ella. Ya una divorciada, una viuda, son personas que tienen un cierto grado de madurez y no deben de hacer, o sea, ya no tienen, digamos, cabeza sobre ella y deben de cumplir el voto. Ahora, aquí hay, todos los años se hace esta explicación porque es necesaria. Muchas personas leen estos pasajes bíblicos y piensan de que son arcaicos, que no se deben de aplicar a nosotros porque estas son leyes de la antigüedad. Vuelvo y repito, la Torah no ha pasado de moda y no va a pasar de moda nunca. Es una ley perpetua, eterna. Nosotros los seres humanos tratamos de hacer cambios a las cosas divinas y cada vez que lo hacemos trae caos. Cada vez que lo hacemos trae caos. Esto no es una enseñanza sobre quién está arriba, quién es mejor, que el hombre es superior a la mujer. No es de supremacía. No es hablar de quién tiene menos derecho, quién no tiene derecho. Creo que en una ocasión dijimos, bien claramente, se trata de orden. Se trata de un orden. Se trata de mantener el hogar fuera de caos. Tiene que haber una cabeza en un hogar. Cuando un esposo y una mujer, los dos son cabeza y los dos tienen el mismo titular y los dos tienen los mismos, privilegios en referencia a las decisiones en el hogar, sea con los hijos, sea de administración, sea de maneras de gasto, sea lo que sea. Cuando hay dos cabezas, hay dos opiniones y siempre va a haber entonces esa continua contradicciones. Y tienen que haber diferencias, es normal que hayan diferencias. Pero el punto que Dios establece con establecer al hombre como cabeza no tiene que ver nada con machismo, tiene que ver con orden. No porque el hombre sea más organizado, hermanos. Que el hombre necesita ayuda para organizarse mejor. Bendito sea Dios que se le ocurrió hacer a la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. Yo sé que mi mujer es mucho más organizada en muchas áreas que yo. Pero yo creo que a ella le quedó claro esta semana que estuve de vacaciones que ella puede, ¿verdad?, dejarme muchas cosas en la mano que yo puedo. ¿Sí o no, mi amor? No, eso no está en el convenio. Que dice que ahora entonces me hace bien que ella se vaya más a menudo de vacaciones, ¿no? Le digo que eso no está en el convenio. Pero sí se puede, hermano. Es cuestión de tomar la decisión de ser ordenado, de ser dar seguimiento a lo que necesita dar ese seguimiento. Pero el punto es que por eso en los matrimonios que siguen el cuadro, la estructura bíblica, a la mujer se le dice que es la reina de la casa. Lo que la mujer determina en la casa, eso es lo que se hace. A mí me costó por muchos años aceptar eso, aún siendo un ministro. Pero aprendí de que debe de ser así, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que haya armonía. Ese es el reino de ella realmente. Entonces, el hombre puede tomar la determinación de ciertas cosas. En este caso, está diciendo acerca de votos. De votos, estamos hablando de promesas. Estamos hablando de la habilidad de llevar a cabo ciertas cosas que uno da en promesa, da en voto, ya sea a otras personas, a la familia, a Dios. Y el hombre puede tener un poquito de discrepancia porque dice, estás haciendo promesas y no vamos a sobrepasar o vas a afectar nuestra finanza o con lo que las cosas que has prometido o que vayas a hacer, nos van a lanzar sobre el límite. Y entonces él puede tener esa forma de decir, no podemos. Pero no significa de que se trata de que el hombre es más poderoso que la mujer, hermano.
Un matrimonio se debe llevar en armonía. Ahora, fíjense bien, saltamos al 17 no porque los versos que están en amarillo no significan, pero es más que todo una explicación más profunda de lo que estamos diciendo. Pero dice el 17, estas son las leyes que Hashem ordenó a Moshe entre un hombre y su esposa. Y hace esa aclaración. No sé si le llama la atención por qué Dios tiene que establecer esa palabra ahí como un argumento contundente, porque Dios es sabio y Él sabe que van a haber opiniones externas. Opiniones de los padres, de la esposa, opiniones de los familiares, hasta las mismas mamás de uno. Que mi mamá a veces me regañaba cuando yo hacía cosas y me ponía en mi lugar y me decía, esto no se hace. En mis años, ¿verdad? Aprendiendo cómo ser un buen esposo, ella me decía, esta es la manera como se deben hacer estas cosas. Pueden haber opiniones del vecino, pueden haber opiniones de la comunidad. Por eso lo dice, estas son las leyes que Hashem ordenó a Moshe entre un hombre y una esposa. Por eso le digo, no se trata de lo que nosotros pensemos. Usted puede tener cierta conceptualización acerca de cómo debe de regirse un matrimonio, pero lo que el matrimonio acuerde, y si el matrimonio cree en Dios, cree en la palabra de Dios y se aplica a la palabra de Dios, nadie tiene que meterse en ese asunto. Y entre su padre y su hija, si ella es una menor que vive en la casa de su padre, entre sus padres y su hija. Entonces, mire qué interesantísimo que hoy en día estamos viviendo momentos cuando se quieren legislar leyes que quieran destruir la patria potestad de los padres sobre los hijos. Por eso le digo, esta palabra, estas leyes son eternas. Porque la gente dice, esto modernamente, esto es arcaico, modernamente eso no se aplica. Claro que se aplica. Y se aplica tanto de que estamos viendo, porque es que la gente que dice que no aplica, quieren sacar a la palabra de Dios fuera del ámbito social. ¿Por qué? Porque les impide de que ellos traten de ejercer o legislar leyes que nos pongan en contienda con la voluntad de Hashem. Por ejemplo, que un niño de 5 años diga, yo soy mujercita, me siento mujercita. Y que esa sea la razón normal para que el padre ahora sea forzado por una ley que le diga, tienes que darle hormonas femeninas al niño, tienes que vestirlo como niña, tienes que hacer todas estas cosas. Y esto no es homofobia. Esto se trata de entender psicológicamente que un niño o una niña a esa edad están experimentando con diferentes cosas en su vida, cosas que les llaman la atención. ¿Cuántos niños varones en la vida hemos visto de que se ponen los zapatos de mamá? O viceversa, niñas pequeñas que se ponen los zapatos de papá. Eso significa de que automáticamente se debe de deducir de que hay algo homosexual en ellos. ¿Cuántos niños a los 5, 6, 7 años, 8 años quieren ser diferentes cosas? Doctores, astronautas, vaqueros. Quieren ser de todo tipo, carpinteros, quieren ser de todo. Lo mismo las niñas, quieren ser modelos, quieren ser doctoras, quieren ser... Es decir, están experimentando o quieren ser aquellas cosas que ellos han comenzado a emular, lo que la sociedad les está enseñando, pero no significa que ellos tengan una habilidad ya formada, una madurez estructurada de pensar, para que una persona tome una decisión tan drástica como cambiar la vida a un menor. Por eso acá un niño que dice a esa edad, un menor y viviendo en la casa de su padre, ninguna ley se debe de meter para tratar de distorsionar el orden familiar, el orden que Dios mismo ha establecido en su ley. No tiene nada que ver con estar en contra de nadie. No tiene nada que ver en ser, ¿cómo se dice la palabra? Prejudice en español. Prejuicio en contra de nadie. No tiene que ver absolutamente en odiar a nadie. Nosotros los creyentes no odiamos a nadie. No somos mandados al mundo a odiar a nadie. Eso va en
contra la esencia del carácter de Dios. Pero tiene que ver con defender a nuestra familia. Tiene que ver con que nadie venga a dictarme pensamientos que no entran dentro de la estructura que Dios nos ha dado. Mucho menos que se traten de que el gobierno tome control sobre la vida de nuestras familias de esa manera. Creo que lo he repetido también en un par de veces, si me perdonan si sueno como un disco roto. Pero todo lo que se ha hecho en el nombre del bien familiar en años previos, lo que hoy en día se está pregonando, se está predicando desde púlpitos, o mejor dicho, de oficinas gubernamentales, o simposios de políticos que están, no sé, posiblemente en contra de la familia, que han venido tratando de desintegrar todo lo que una familia normal y tradicional es o significa. Pero todo lo que se ha venido haciendo es contradecir el cuadro normal, el cuadro tradicional. Y nadie está en contra de que una familia esté compuesta de otros tipos de formas. Pero nadie tiene el derecho de descomponer, distorsionar, destruir a la familia dentro de su núcleo normal. Y esto es controversia. Pero aclaro, no estamos en contra de nadie, no estamos prejuiciados en contra de nadie. Es entender de que esta ley está vigente, la Torah está vigente, porque un menor necesita ser formado por sus padres y no tiene que ser formado de acuerdo a la cultura extranjera de otra persona, la cultura de otra persona de que no pertenece al gremio de su familia, al gremio de su región, al gremio de las creencias de los padres, sino que los padres son los que son llamados a dar estructura formal, responsable, con un carácter social que los haga buenos ciudadanos. Pero eso es responsabilidad de los padres, no de la escuela. No de la escuela. La escuela está supuesta a enseñarle una educación sobre ciencia, geografía, historia, pero no tratar de transformar el carácter del estudiante de esa manera. Moralmente, éticamente, la responsabilidad es de los padres. Aleluya. Matot. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un neder? Diga conmigo, neder. Promesa o voto. Con un shavua, juramento. Pertenecen al mismo gremio, pero son dos cosas diferentes. ¿Ok? Un neder es una promesa, un voto. Pero una shavua es un juramento. Tiene una envergadura mucho más grande. Ambos son tipos de promesas. Una promesa, entendemos, es cuando una persona promete aumentarse o disminuirse a sí misma con respecto a un cierto objeto. Por ejemplo, el que hace una promesa de que el vino le estará prohibido. De aquí en adelante, por 5 meses o 6 meses, yo no voy a tomar vino. Digamos que esa es una promesa que alguien hace. Si ningún objeto, persona, es comprometido, es decir, no se ha comprometido, esto te lo voy a regalar, esto es tuyo, le decimos a alguien, el término neder, promesa, no se aplica, porque no se ha comprometido. A menos que diga, mira, esto es tuyo, te lo prometo a ti, ahí ya está comprometido. Pero si alguien dice, ay, qué lindo, esta cosa que tienes aquí te gusta, dice uno, no significa que con preguntar te gusta se lo estás prometiendo, ¿estamos entendiendo? Entonces, el término neder, promesa, no se aplica acá, en esa forma, sino más bien se aplica al término shavua o juramento si lo comprometemos. Cuando uno compromete algo, estás ya haciendo, mira, esto es tuyo, te doy mi palabra, ya estás prácticamente jurando, estás comprometiendo fuertemente tu palabra. Entonces, un juramento
es personal. Cuando una persona hace un juramento, hace una promesa con juramento, hermano, es personal. Estás hablando toda tu integridad, estás hablando toda tu esencia, estás hablando como persona entera. Y cuando estás hablando, eres un creyente en Hashem, estás hablando con todo lo que tú representas. ¿Estamos entendiendo? El objeto, la persona, a ese objeto, entonces la persona se restringe a sí misma de realizar una determinada actividad. Yo no puedo ya usar eso porque eso le pertenece a Dios. Ya yo no puedo usar esto porque le pertenece a mi esposa, a mi hijo, o le pertenece a mi hermano, se lo ofrecí a mi amigo, yo no lo puedo tocar. Por eso es que tenemos que tomarlo bien personal. No lo podemos tomar permisivamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si le bajan el volumen, por favor, se lo agradezco. Por ejemplo, promete no ir a dormir de noche. Una persona que diga, ok, yo prometo Señor, yo hago la promesa de que yo voy a pasar estudiando toda la noche, como se hace en tiempos de Shavuot, ¿verdad? Estudiando la Torah toda la noche. Y si la persona se duerme, está rompiendo un voto. O está rompiendo un juramento. ¿De qué manera fue que presentó eso? Estamos haciendo diferencia en lo que es un neder, una promesa, y un juramento. ¿Okay? Pero en este caso, dice en el Midrash, en el libro del Midrash, ambos tipos de promesas son obligatorias, aun si no se pronuncia el nombre de Hashem. Si le estás haciendo una promesa a Hashem, aunque tú lo digas en el nombre de Hashem o el nombre de Yeshua HaMashiach, no tienes que certificarlo. Cuando uno aproxima al Dios de tu creación, el Dios que te dio la existencia, tenemos que entender que es algo serio. No necesitas abogado que certifique, es decir, no necesitas a Yeshua cuando estás hablando con el Padre, porque Él ya te ha dado el acceso completo al Padre. Por lo tanto, es importante que entendamos el nivel de compromiso que estás adquiriendo. La última parashá finalizó con las leyes de los sacrificios de Yom Tov, que son festividades, y estas comienzan con las leyes de las promesas, que es lo que estamos estudiando. Entonces, la yuxtaposición enseña, esta posición cruzada enseña que todo lo que se hace, una promesa, todo lo que se hace en promesa de ofrecer un sacrificio está obligado a cumplir su promesa en el día de Yom Tov venidero. Cada persona, esto es de acuerdo a la tradición judía, pero hermano, convale, yo uso este ejemplo cuando enseñamos esto, y perdonen, quiero ser lo más claro posible. A veces en un tiempo de fiesta, un holiday especial, quisiéramos tal vez hacer una ofrenda o le hacemos al Señor una promesa de algo, no tiene que hacer ofrenda. Pero para la próxima fiesta se te ha olvidado. Hay que apuntar esas cosas, porque no importa qué tipo de promesa sea, lo importante es que nuestras promesas tienen que tener una fecha de cumplimiento. ¿Ok? Y a veces nosotros le decimos a la gente, mira, el lunes, fecha tal, ahí va a estar. A las 5 de la tarde hacemos esa promesa. Y cuando decimos a veces promesas a Hashem, no le ponemos ni fecha. Y a veces no le ponemos ni día, y no le ponemos año, ni tampoco hora. El punto que estoy haciendo no es que Dios esté esperando que dame una hora. ¿Okay? No estoy tratando de limitar ni extender la humanidad nuestra a Dios. Lo que estoy tratando de decir es que cuando hagamos promesas al Señor, seamos tan serios como cuando se las hacemos a las personas. Que damos fecha, que damos hora. ¿Ve? Es importante, porque si nosotros tomamos nuestra relación con el Señor permisivamente, entonces, hermano, estaría bien de que cuando ustedes estén en dificultades, que Dios se tome su tiempo y no te responda las peticiones. Ciertamente no queremos que eso suceda. Entonces, tenemos que entender que hay una reciprocidad y un respeto mutuo. Dios, aunque muchas personas no lo crean,
Dios respeta a sus hijos. El carácter de un padre es el que fomenta, es el ejemplo para que los hijos fomenten sus caracteres de la manera que papá se comporta. ¿Ve? Entonces ahora, uno nunca debería pronunciar precipitadamente un juramento o promesa. Quien atolondradamente, dice este libro en el Midrash, dice, quien atolondradamente lo hace y luego más tarde deja de cumplirlo, es asemejado a un hombre que toma una espada para apuñalarse a sí mismo. ¿Quién hace eso? Nadie. Pero prometer a Dios y no cumplir, estás apuñalando tu relación. El que transgrede de esta manera, dice, él está destinado a dañarse. Hay tres situaciones cuando es recomendable para un creyente temeroso de Dios hacer una promesa. Siempre que él está completamente consciente de sus compromisos. ¿Están conmigo, hermanos? Fíjense bien, si alguien ha adquirido hábitos pecaminosos y desea hacer teshuvah, la persona dice, wow, yo estoy mal, he estado caminando mal, yo reconozco que yo he estado faltando al convenio. Entonces esa persona se está arrepintiendo, está tratando de retornar, significa regresar nuevamente al camino. Retornar a Dios. Yes, arrepentirse te puedes arrepentir, pero retornar significa que te has movido. Yo me puedo arrepentir aquí hoy, pero una vez saliendo de la puerta, puedo continuar haciendo algo que me está haciendo de tropezadero. Pero retornar significa que te has movido a hacer algo diferente. Te has regresado al Señor. Entonces, puede prometer para fortalecer su resolución. Por ejemplo, si era un glotón, puede hacer una promesa para abstenerse de carne por periodo de tiempo. Si es un bebedor de licor, para abstenerse del alcohol. Si es el codicioso, para rehusar regalos. Y así sucesivamente. Número 2, si una mitzvah o un mandamiento se le presenta a alguien, él puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se presenta una oportunidad para hacer una misma. Mire, hermanos, hay una familia que tiene una necesidad de una comprita, no tienen nada que comer. Y usted dice, yo me comprometo a llevársela. ¿Está entendiendo? Usted está haciendo, ante la comunidad, está haciendo una promesa, un juramento. Yo juro que yo lo voy a cumplir con esto. Entonces, usted lo hace en público para recordarse que usted, ¿me entiende? Y usted va a cumplir con eso. Estas son las tres situaciones en que dicen de que es adecuado hacer una promesa. Número 3, hay una tradición de nuestros antepasados, Jacob, de hacer una promesa en tiempos de aflicción. En momentos de aflicción, cuando más que uno quisiera. Por eso lo digo, mucha gente dice, Señor, en este momento yo no puedo. No estoy hablando de ofrendas, hermanos. Estoy poniendo ejemplos porque el ejemplo está acá. ¿Ok? Yo no puedo en esta ocasión dar, pero la próxima vez yo, Señor, prometo. Entonces, es lo que está diciendo. Hoy una tradición, en nuestra tradición de nuestro antepasado Jacob, de hacer una promesa en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, huyendo de su hermano Esaú, Jacob hizo una promesa de entregar a Hashem una 10ª parte de todas sus ganancias si él lo retornaba a salvo y proveía en sus necesidades. No obstante, aún el gran Sadik Jacob sufrió infortunios porque él demoró al cumplirlo de su promesa. Pasó prácticamente 20 años fuera. Y no había venido a cumplir esa promesa. Él tenía que haber salido desde mucho antes, pero se detuvo 6 años más. Porque acuérdense, él dijo, aquí voy a regresar. Perdón, no fue él el que dijo, fue Hashem que le dijo, yo te voy a regresar acá, a este mismo lugar. Y entonces él le hizo la promesa, si tú me llevas y me traes con bien y me provees en mis necesidades, yo voy a...
el 10% de todo lo que yo acumule. Pero quien promete con relación a materiales triviales transgrede, vuelvo y repito. Hay gente que dice, te lo juro. Cuando la gente no lo cree, los jóvenes hoy en día te dicen, I swear, yo lo juro para acá, lo juro para allá. Y miren lo que dicen los sabios. Pero quien promete con relación a materias triviales, cosas sin importancia, no debemos de hacer juramentos, no debemos de hacer promesas. ¿Por qué? Porque transgrede grandemente y causa un hilul a Hashem. Le causa, algo desagradable, es algo inaceptable al Señor. Hilul. No es agradable. Por eso es que, volviendo a lo que decía acerca del carácter de las hijas, y dije, pero la pregunta sería, pero entonces, pastor, ¿por qué tiene que ser la mujer la que sea clausurada, la que sea neutralizada, que sus votos, sus decisiones sean administrados por su esposo o por su padre? Bueno, fíjense bien lo que dice. El padre de familia es el líder de su casa. El esposo es el líder en su casa con su esposa. Ahora, volvemos y decimos, es un acuerdo de la ley con Dios de mantener un orden establecido en la casa. Pero vamos a ver, si a una persona se le dice, se le enseña desde niña, cuando tú hagas una promesa, tú cumples. Cuando tú haces una promesa, mi hijita, usted cumple. Usted no ande dando promesas y no cumplir. Y si usted le enseña que eso le va a traer consecuencias, entonces ese niño empieza a recibir el carácter de papá y de mamá de parte de los padres, ¿no? Ahora, ¿por qué la mujer? ¿Quiénes son entonces? En cualquier familia, en cualquier sociedad, en cualquier, no importa qué avanzada o qué atrasada sea la civilización. ¿Quiénes son las primeras maestras en la casa de los hijos? Las madres. ¿Y las madres son qué? ¿Son hombres o son mujeres? Son mujeres. Entonces, cuando estamos hablando de establecer un orden en la casa, empieza con la niña, porque esa niña en este momento es una niñita, pero va a llegar a ser una madre, eventualmente. O va a llegar a ser un adulto contribuyente, una estructura en un hogar. Y esa puede ser que ella sea hermanita mayor, ayudando a mamá a crear a sus hermanitos. Entonces es importante que la estructura se establezca para un orden. El orden social, hermanos, la mayor parte del tiempo es establecido por las mujeres de una sociedad. Son las mujeres las que establecen originalmente las primeras maestras para que, que cultivan el espíritu, el alma, las mentes de los niños. Son las madres. Por eso es que la mujer se instruye de esa manera también. Miren lo que dice el Midrash. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Estamos aprendiendo algo? Entonces, mire, voy a leer esto sin explicarlo mucho, porque yo creo que es mejor. Esto es el Midrash tomado del libro del Midrash. Dice, un hombre llamado Simón ben Antípater era famoso por su hospitalidad. No obstante, un rumor extraño logró llegar a los oídos de los sabios. Se decía que cuando él invitaba a sus huéspedes, les servía bien, los acompañaba parte del camino, pero antes de volverse de regreso, él les daba una severa golpiza. Entonces, él terminaba golpeando a todos sus huéspedes. Cuando a Rabbi Yohanan ben Zakkai, uno de los líderes, ¿verdad?, bien respetado en el judaísmo, se le informó esto, él convocó a Rabbi Yehoshua y le descartaron o decidieron visitar la casa del hombre para investigar el tema. Rabbi Yehoshua arribó al hogar del Rabbi Shimon y fue cordialmente bienvenido. Él y el señor de la casa se sentaron a estudiar Torá hasta la noche y les fue servida una buena cena. A la mañana siguiente, Shimon le dijo, vayamos a la casa de baños.
Cuando ellos retornaron, les fue servida otra comida satisfactoria. Agradecido a su anfitrión, el sabio dijo, yo debo partir ahora. ¿Quién me acompañará? Yo mismo, replicó el señor de la casa. Rabbi Yehoshua caminaba delante de su anfitrión, anticipando nervioso. Imagínense, iba a esperar a qué hora me va a caer a palos este hombre, ¿verdad? Anticipaba nerviosamente la golpiza que podía venir en cualquier momento. El tiempo de despedirse llegó sin incidente y el anfitrión se aprestó a retornar a su casa. O se propuso regresar a su casa. Rabbi Yehoshua lo volvió a llamar y le dijo, por favor, permitidme haceros una pregunta. Shimón replicó, vos sois un Talmid Jajam, un sabio estudiante, y os condujisteis vos mismo noblemente en mi hogar. Parece que la pregunta, por cierta manera, dice, por favor, permíteme hacerle una pregunta. La pregunta parece que, por cierta manera, se me desapareció. Pero él le pregunta, ¿por qué se habla esto de usted? De que usted recibe a sus huéspedes y después, a la hora de despedirlos, los encamina y los maltrata. Entonces, Shimón le contesta, que es el anfitrión, el dueño de la casa. Vos sois un Talmid Jajam, tú eres un estudiante sabio. Y te conduces vos mismo noblemente en mi hogar. Los otros huéspedes normalmente hacen todo tipo de juramentos. Ellos juran no comer o beber o hacer ciertas cosas y luego hacen caso omiso de sus promesas. Yo he oído que quien toma un juramento y lo profana merece el castigo de 40 azotes. Eso es lo que era en la tradición. Ellos seguramente lo merecen, concordó Rabbi Yehoshua. Dice, 40 de vos, 40 de mí y otros 40 de los sabios que me enviaron para investigar este tema. Aún una persona que jura confiablemente y cumple su juramento es castigada si tiene el hábito de jurar innecesariamente. Entonces lo que están diciendo los sabios es que no debemos de hacer juramentos por tonterías, sino utilizar esas herramientas que son espirituales para cuando las cosas valgan la pena. Pero que dejemos de andar dando nuestra palabra, dando nuestras promesas, haciendo promesas falsas, tratando de insinuar a alguna persona para que te aplauda, para que te salude, para que te abrace. Bueno, yo voy a hacer tal cosa y después no hacerlo, cuando realmente el corazón no estaba invertido. No podemos hacer esas cosas. Tenemos que crear el ambiente de confianza, de fe, porque ese es el carácter de nuestro Padre Celestial, ese es el carácter, la misma imagen del Padre es el Mesías. Y eso es lo que el Mesías nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Santiago 4:7-10. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y por qué estamos trayendo esta escritura en referencia a no hacer votos? Porque hacer votos y no cumplirlo es mentir. Y el diablo es el mentiroso. Y sus artimañas han sido las mismas desde siempre, dijo Yeshua. Desde el principiamiento. Entonces, sometemos pues a Dios, sometémonos a Dios, resistamos al diablo y huirá de nosotros. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y eso de pecadores no se trata de ofender a la persona, sino de decir, ese tipo de acciones es de pecadores. Es llamarnos, sacudir a la persona para que reaccione. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, que en un momento dicen una cosa y después cambian de opinión, purificad nuestros corazones, purificar vuestros corazones, afligíos, hagan ayuno si es necesario, lamentad, hagan peticiones de lamento ante el cielo y llorad, súplica, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué dice también las Escrituras? Déjeme leer esto, Mateo 5:33. Otra vez habéis oído que se les dijo a nuestros padres, dice Mashiach, no rompáis vuestro juramento y cumplid vuestros votos a Adonai, pero yo os digo que no juréis en absoluto, que no juréis en absoluto. Es decir, es mejor no jurar. Y nos explica por qué. No por el cielo,
porque es el trono de Dios, no por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y no por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y no jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Simplemente debes de decir un sí, o sea, un simple sí o un no, un simple no. Cualquier cosa más allá de esto tiene un origen en el mal. Mateo 5:33. Es importante que nuestro testimonio, nuestra palabra, sea una columna donde quiera que caiga. ¿Me entiendes? Entonces ahora, la gran mayoría de los creyentes judíos e injertados, ¿a qué me refiero cuando digo injertados? Cualquier persona de las naciones creyentes en Yeshua encuentra la esencia de esta parashá cuando puede decir, está centrada en legalismos que piensan que no son ya vigentes para nuestros tiempos. Gente judía y gente cristiana. Esto no es para nuestros tiempos, dicen. Esa es la impresión equivocada, hermanos. La legalidad o responsabilidad sociocomunitaria nos enseña que eso no ha pasado de moda. Es una verdad cultural, religiosa e inclusive legal. Tiene que ver con el legalismo de nuestros votos y juramentos, tanto en la ley judía como en la ley de muchos países occidentales, hermano. Y ahí lo digo, todavía hoy en día podemos ir a lugares donde se hacen negocios y dicen, negocio hecho, negocio hecho. Todavía podemos encontrar gente que tiene la calidad humana, la calidad de carácter, la calidad de verdad, que hacen negocios con un saludo de manos. Pero se está perdiendo, ya es un dinosaurio que usted lo encuentra por allá. ¿Ok? Pero que no debe pasar a ser dinosaurio, es algo necesario. ¿Sabe por qué? Porque esa evidencia de quiénes somos, quiénes decimos que somos. Mire, todavía hoy en día podemos atarnos legalmente por palabras o promesas dichas con rapidez o sin cálculo de consecuencias, promesas incumplidas en el mundo de los negocios, en la iglesia, en la sinagoga, palabras ofensivas o de amenazas pueden ser fundamentos para demandas. Imagínense una persona que se compromete a casarse y deja a la novia plantada en el altar. No sé si se acostumbra todavía, pero en los tiempos de mi niñez, los que pagaban la fiesta eran los padres de la novia. En muchas sociedades, como en India, esto es un gran suceso. Es el suceso más grande de la vida de una persona, tanto para la mujer como para el hombre. Y muchos de ellos se llenan hasta de deuda para poder hacer una fiesta sonada. Que el novio se vaya. Es equivalente, sin casarse, que deje plantada, se podrían someter a legalidades también. Imagínense que una persona se haya endeudado y que esta persona deje plantada a la novia. O sea, que puede haber repercusiones legales. Si alguien quiere, lo puede hacer porque eso es un compromiso. Entonces ahora, comprometerse y después dejar a la novia en el altar, como ya lo dije, romper una promesa, es un voto. Es más, es un juramento, porque esa persona va enfrente de los padres y se ponen los anillos, hacen todo. Es serio, es serio. Que el mensaje es simple, pero es claro. Una palabra hablada en acción de promesa o voto queda vinculada a la persona que la dice o la declara. Esto es esencia. La Torah nos impone claramente, y sí, hermano, la Torah nos impone. Es que a nadie le gusta decir esas cosas porque todo el mundo habla de libertad y la libertad de que ellos están hablando es un libertinaje inexistente. Ninguna persona puede decir, yo soy libre de cualquier cosa. No, señora. Usted puede vivir en un país libre como los Estados Unidos, pero usted está sujeto a las leyes de esta tierra. Entonces usted no es libre. Usted es un ciudadano responsable que actúa en la libertad de ejecutar lo que la ley declara que usted debe hacer como persona responsable. Lo que la Biblia nos dice a nosotros en carácter de cultura, de culto hacia Dios.
es también importante, no la podemos desechar. La Torá nos impone claramente una estructura para unos rígida, para otros necesaria. Mucha gente dice, esto es religiosidad. No, es lo necesario. Estableciendo el valor íntegro de la verdad. Para eso es que Dios nos establece a veces fuertemente ciertos conceptos, porque lo que Él quiere hacer validar y que entendamos es que hay una verdad que es necesaria, porque de ahí va a depender muchas ramificaciones socioculturales. Amén. Y nos advierte a los creyentes en Hashem de los peligros de la duplicidad, de defraudar, de estafar. Porque, hermanos, mire, la gente piensa que ellos están estafando, engañando y que se están saliendo de la suya, pero ellos mismos se están estafando a sí mismos, porque esa persona que se vuelve un criminal no va a entrar al cielo. No va a entrar a la herencia eterna. Se está defraudando a sí mismo. Si miramos Wall Street y todos los mercados financieros de hoy están sembrados con los restos de especulaciones, con el resto de mucha gente que ha perdido su dinero a manos de gente inescrupulosa. Por falsas especulaciones, por estafas. Quizás algunos no intentan en sus inicios de volverse criminales, pero la avaricia a las riquezas lo hacen tropezar y empiezan por tonterías y de repente empiezan a hacer cosas que no deben por el amor a las riquezas. Y se vuelve una fortaleza dentro de ellos y terminan en la cárcel. En nuestras tradiciones conservadoras, hermanos, vuelvan a ver acá. ¿Cuántos de ustedes me pueden confirmar? En su país lo pueden decir de diferente manera. Mi palabra es mi ley. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado? Mi palabra es buena. Le doy mi palabra de honor. Todavía cobra vida en ciertas empresas y círculos de negocios y organizaciones religiosas, donde se establecen serios compromisos de confianza que vinculan a niveles legales. Es decir, que no necesitamos a una persona que diga, no, es que pruébalo. No, es que si se ha prometido, se debe de cumplir. Obviamente que hoy en día se necesitan ciertas pruebas ante una corte para que el juez pueda determinar si es materia probable o improbable. Pero aquellas personas que conocen, testigos que conocen de estas relaciones de confianza, pueden ser los testigos necesarios, no necesariamente una firma. Quiero terminar, quiero apurarme, hermanos, pero mire, la respuesta judeo-rabínica o judeo-cristiana a lo largo de todos los siglos, los últimos 2000 años, ha estado llena de compromisos verbales y exigencias éticas y de santidad. Todos nosotros lo sabemos. Hay una exigencia ética y de santidad en un lugar como este, en un shul, en una sinagoga, en una iglesia, donde decimos que hablamos al Dios viviente. Entonces nos tenemos que regir con una verdad y con un nivel de promesa y de aplicación, de integridad, de entrega, que dice, que testifica más de lo que dicen nuestras palabras. Especialmente cuando hacemos o cuando no hacemos. Vivir una vida de acuerdo a la Torá, que es la ley, que es la instrucción, que es la palabra de Dios, demanda honestidad. Seamos honestos, especialmente cuando hagamos promesas. Miren, en las parejas, seamos honestos, seamos respetuosos de nuestra pareja. Seamos respetuosos de nuestras parejas. No hagamos promesas que no vamos a cumplir. Amor, ven para acá, ya voy. A mí me pasa muchas veces, pero es que se me olvida. ¿Verdad, amor?
No me estoy excusando, pero sí nos pasa porque los hombres estamos trabajando, o estoy yo en la computadora estudiando las lecciones, estoy ya voy, y pasan 15 minutos, y, ¿me entienden? Entonces ahora me estoy dando, hace un tiempo atrás, a inmediatamente ir. En la tradición judía se dice que debemos de hablar con cuidado. ¿Y por qué yo hablo de la tradición judía? Porque de ahí donde extraemos estos conocimientos que estamos tratando de dominar, de aprender, de aplicar. Y esta tradición dice, cuando decimos, es como firmar. Cuando hablamos, es como firmar. Es comprometernos y es vinculante. Hermanos, cuando hablamos, no son palabras al viento. A veces nosotros hacemos uso, no, es que esas palabras son palabras al viento. Es que si lo miramos entonces desde ese punto de vista, las palabras se las lleva el viento. No. Tal vez para nosotros se las lleva el viento, pero quedan escritas. Somos seres espirituales y tenemos un rector. ¿Me entiende? Tenemos un rector. Que aunque no tengamos la kipa puesta, él sigue siendo nuestro rector. Es nuestro rey, nuestro Dios. Mira lo que dice Proverbios 6. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra con un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecidos. En otras palabras, si te diste cuenta que no debiste haber comprometido, inmediatamente, el momento que te diste, sale corriendo. No esperas otro día más. Ve y habla con esa persona y sabes que me comprometí, pero realmente no voy a poder. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. No te quedes atrapado. Trata de inmediatamente arreglar las cosas. Hay dos tratados de la Mishnah y el Talmud que tratan de este tema debido a su complejidad y las ramificaciones legales y espirituales de la palabra hablada. Eso es en el tratado Nederim, el tratado que trata sobre los votos. Y para este término Nederim realmente no existe una traducción específica que se apegue exactamente literal. Pero lo mejor que se puede hacer es votos. También en el Seder Nashim, el orden de la Mishnah y el Talmud, que trata sobre el matrimonio, el divorcio y las relaciones domésticas. Es importante tener esto de referencia. También existe un tratado en Shabbat 32 que dice que es pecado romper los votos, que en el proceder, cuando a una persona le gusta hacer votos y romperlos, esa persona lo que puede incurrir es hasta en la pérdida de su propia esposa. Por eso es que le digo, no le prometas a tu esposa algo que no vas a cumplir, porque esa persona a quien le empieza a mentir es a su cónyuge. En el caso de un varón. En el caso de una mujer le empieza a mentir a su esposo. No estamos hablando de engañar, estamos hablando de mentir en cositas triviales. O puedes terminar no teniendo hijos. Y no necesariamente significa que no vas a tener descendencia, que tu esposa no va a salir embarazada. Es decir, que puedes perder a tus hijos por mentiroso. Vas a dañar la relación familiar. En Eclesiastés 5:4 dice, es mejor, en resumidas cuentas, habla de no meterse a ese tipo de promesas, a ese tipo de negocios, a ese tipo de problemáticas, prometer y no cumplir. Entonces, esta interpretación legal de lo que dice Adonai sobre la necesidad de tomar en serio nuestro compromiso, nuestros votos y la honestidad con la que fundamentamos la base de toda relación. La base de toda relación familiar, amistades, negocios. Es importante. Es en las amistades, la familia, los negocios, el matrimonio, los votos y compromisos que un esposo y una esposa se hacen, el uno al otro se consideran sacrosantos. En la vida y en la ley judía o en la ley de cualquier país, hermano. La ley realmente no nos garantiza que dos esposos van a ser exitosos como matrimonio.
pero la manera que nos tratamos sí. Y es en la ejecución de nuestras palabras con ese cónyuge. Darnos cuenta de la seriedad de nuestros votos nos permite ejercitarnos hacia palabras honestas y verdaderas para construir nuestras emociones, nuestra fe. Mira, el Tratado de Shavuot, que es juramentos, habla de los juramentos que se toman. Seder Nesikim, agravios tribunales y asuntos comerciales. La Mishnah y el Talmud, de lo que acabamos de mencionar, la honestidad y la probabilidad en el mundo de las finanzas y el comercio dependen del cumplimiento de la palabra. Romper la palabra de uno daña a todos los involucrados. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, con las palabras. La enseñanza de hoy pretende hacernos ahondar dentro de nosotros mismos y empezar a tomar una decisión acerca de cómo nos manejamos cuando hablamos, cuando prometemos, si decimos la verdad o no decimos la verdad. Debemos tener cuidado con palabras que prometen y vinculan de la misma forma con palabras que prometen pero sin intención de cumplir. Es mentir. La honesta solidez y convicción de lo que se dice puede aplicarse hasta en una maldición. Hermano, la solidez con la que decimos las cosas se puede hasta aplicar en una maldición. Si la persona es ambivalente en todo lo que dice y lo que hace y lo que promete, en un momento dado que necesitas maldecir algo que necesitas maldecir, yo no estoy mandando a nadie a maldecir nada. Pero mira el Mesías. Marcos 11, del 12 en adelante. El día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y esta es la vivencia del Mesías, no es la parábola que él dijo, que como les digo, es profética, porque él vivió eso. El día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie frutos de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ahora, 3 puntos suspensivos porque hay otros versículos en medio, ¿verdad? Que es cuando él entra al templo y purifica el templo, saca a todas las personas que estaban haciendo malas acciones, vendiendo en sobreprecios, engañando a la gente, etc. Y entonces vamos al 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yeshua le dijo, tened fe en Dios. Wait a minute. Tengamos fe en Dios hasta para maldecir. Yo creo que no es necesariamente lo que está hablando. Esencialmente no se trata de eso. Pero sí, también podríamos aplicarlo. Porque si no tenemos fe en Dios para hacer promesas y cumplirlas, entonces Dios nos va a honrar cuando nosotros realmente podamos, que pidamos, tengamos necesidad, o inclusive hasta para poder maldecir en situaciones que necesitamos maldecir algo. Pero no necesariamente de la planta que está hablando el Señor acá. Tener fe en Dios, le está diciendo a Pedro, le está diciendo a sus discípulos, porque Pedro está haciendo la pregunta, pero están todos los discípulos ahí. Porque la esencia de este pasaje es fe, es verdad. Fe está sostenida por la verdad. ¿Estamos entendiendo? Tenemos fe porque hay una verdad que esperamos. Hay una esencia de verdad que estamos expectando. Pero si no hubiese esa verdad detrás, entonces ¿para qué tendríamos fe? ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No es el poder de maldecir al que estamos aludiendo, no. Estamos hablando que Yeshua estableció una palabra que en este momento está diciendo una maldición, o le está poniendo un límite de vida a esa planta. Pero por eso le dice a sus talmidim, que son hijos israelitas,
Ustedes tengan fe. La planta se refiere a que yo vine a mi pueblo al cual fui prometido y están faltos de fe. No miran al Mesías, no reconocen al Mesías. Se está refiriendo al pueblo, pero religioso. A los religiosos de su tiempo. Y cuando digo religioso no estoy diciendo una mala palabra. Estoy refiriéndome al gremio de los escribas, fariseos y saduceos. No tenían la fe, no lo estaban viendo, no reconocieron al Mesías. Entonces les está diciendo, ustedes tengan fe, ustedes no la pierdan, para que no terminen como esto. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero todo esto está basado en una verdad. Si nosotros no somos verdaderos con Dios, si no tomamos a Dios seriamente, pero después queremos que Dios nos responda a las oraciones, no trabaja así, tenemos que ser recíprocos. Estamos hablando entonces del peso de una legalidad que está a base de decir la verdad. Porque esa verdad va a determinar si podemos esperar en fe algo. ¿Me está entendiendo? Cuando dice Yeshua, no se preocupen de depositar dinero en los bancos, hombre, de aquí de la tierra. Deposita los mejores en los bancos del cielo. ¿Qué está diciendo? ¿Para qué guardas dinero y te llenas de riquezas cuando deberías de hacer buenas obras? Estoy parafraseando. Lo que está diciendo es, ayuda al necesitado, dale de comer al hambriento, ayuda. Para que hagas cuenta en los bancos del cielo. Está hablando de la misericordia de Dios hacia nosotros. Jeremías 2:4-8. Oíd la palabra de Hashem, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Hashem. ¿Qué maldad hallaron vuestros padres en mí, que se alejan de mí y se fueron tras de la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Hashem? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. En otras palabras, ¿dónde está ese Dios que nos sacó, que nos ha hecho tantas proezas? Saltamos al capítulo 3. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntara con otro, ¿volverá ella otra vez o volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Hashem. Le está diciendo, Pablo, ustedes han cometido faltas, abominaciones, me han sido infieles, han adorado ídolos. Se han ido detrás de los baales de otras naciones, han sido infieles como una mujer que deja a su esposo y se va y se acuesta y después es amancillada y el esposo la recibirá de regreso. No, pero yo aún así estoy dispuesto a recibirte si vienes arrepentida. Le está diciendo al pueblo. Entonces mire Jeremías 4:1-4. Si te volvieres, oh Israel, dice Hashem, vuélvete a mí, y si te quitares de delante de ti tus abominaciones, si no anduvieras de acá para allá, y jurares, hacer promesas a Dios, y jurares, viva Hashem en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Si ustedes son el ejemplo de hacer juramentos a Dios, alabarlo, darle su culto, glorificarlo, levantarlo, y cumplen sus promesas a él, las otras naciones van a ver su ejemplo y van a seguir su ejemplo y van a adorar a Hashem. Volviendo al ejemplo de que yo hablé, nosotros a veces pensamos que estas leyes de la Torah son arcaicas porque queremos armonizarlas con nuestra realidad moderna. Pero el hecho es que la mujercita empieza a ser estructurada para que después ella pase a ser la maestra de sus propios hijos, la maestra de sus propios hermanitos menores. Ejemplo de Hashem en la casa, ejemplo del carácter de Dios. Termino con esto. Todo
Todo lo que hacemos y experimentamos puede ser utilizado para servir a Hashem. Todo. Todo, hermano. Todos nuestros tropiezos, problemas, resbaladeros. Puse resbaladeros en la vida. Nuestras faltas pueden ser usadas para traernos de regreso. Cuando usted falta, usted reconoce esa falta, pero si usted no la ha hecho falta, no puede reconocer falta. Pero el reconocer esa falta es lo que lo trae de regreso. ¿Me está entendiendo? En otras palabras, a veces tenemos que caer. ¿Tenemos que? No, pero a veces la obstinación nos lleva a caer. Y cuando tropezamos es cuando nos damos cuenta que nos hemos alejado demasiado de Dios. Por eso no debemos menospreciar a nadie ni a nada en nuestro camino. Todas las cosas trabajan para bien para los que aman al Señor, han sido llamados conforme a su propósito. Si usted está acá, si usted que me está viendo, usted ama a Dios, usted sigue la Torah, usted sigue las pisadas de su Mesías. Se esfuerza en vivir el carácter de Yeshua en su vida. Todos los percances le van a servir para bien, hermano, porque usted ha sido llamado. Cada estación, voy a explicar eso un poquito más. Las personas llamadas no son los que están en el púlpito enseñando. Somos todos. Todos somos llamados, pocos los escogidos. Pocos los escogidos no significa que tienen un lugar privilegiado. No, se les ha dado un trabajo, un rol específico. Cada estación, parada, stop en el camino es una faena terminada. Aún las que usted piensa que son inconclusas. A veces tenemos stop en la vida. A veces tenemos que dejar algunos planes. Ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han dejado de ir planes? Todos. A veces hemos tenido que renunciar a ciertas cosas en la vida porque dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí. Por ejemplo, las marchas de Israel en el desierto. Miren, a veces leemos, ¿verdad? Tantas escrituras. Y miren qué bueno que los eruditos hacen estos resúmenes. 14 faenas, 14 viajes en el primer año nada más. Se levantaron de Sinaí, se fueron para acá, vinieron para aquí, se fueron para allá. ¿Verdad? Exactamente en Masei, cuando dicen salieron de Sucot, llegaron a esta parte, así sucesivamente. 8 faenas o marchas después de la muerte de Aarón. Esto en el último año, es decir, en el año número 40. Fíjense bien, 14 movilizaciones en el primer año. 8 en el último año, en el número 40. Y 20 jornadas durante los 38 años en medio. Es decir, se movilizaron más en el primer año y en el último, ¿verdad? En un solo año, en proporción me refiero. En proporción. Se movilizaron 14 veces el primer año y 8 veces en el último, pero 20 jornadas durante los otros 38 años de en medio. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y todas ellas le sirvieron al pueblo ¿para qué? Para entender quién era Hashem, para aprender a respetar. ¿Escarmentaron inmediatamente? No. Siguieron con problemas, aún después de entrar a la tierra. Porque esa es la vida del ser humano. Desgraciadamente, nos toma tiempo madurar. Nos toma tiempo crecer, nos toma tiempo llegar al término de sabiduría. Entonces, analicemos cada día cuán fieles hemos sido a la promesa y juramentos que hemos hecho en Yeshua HaMashiach y para nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial. Es necesario que seamos árboles frutales que den frutos en todo tiempo y que nuestras hojas no caigan. Salmo 1. Es necesario. Si nosotros somos hijos de Dios, la semilla dice que tenemos que dar frutos que demuestren el carácter de nuestro Padre. Y hermanos, aquí termina la enseñanza. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿lo reciben, pueblo de Dios? Bueno, un aplauso para Hashem. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Dios mío, te damos honra y adoración. Tú eres el Santo, tú eres el Dios que vive, tú eres el Dios eterno y Dios mío, nos sometemos a ti. Nos sometemos a ti porque tú eres el que nos da la capacidad de crecer. Enséñanos, Señor, queremos, deseamos que tú, apegarnos a tu Torah, ayúdanos.
enséñanos el mejor camino, no el más corto, pero el más efectivo. A través de Yeshua, nuestro Mesías, pedimos esto. Y el pueblo dice, Shalom.